Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, del versículo 22 al 32, donde habíamos quedado el domingo antepasado. Marcos capítulo 15, versículo 22 en adelante, dice así, hablando de Jesús, ¿no es cierto?, después de ya haber sido juzgado, condenado, sentenciado y ser castigado, ¿no es cierto? Gracias. Dice el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Nosotros tenemos acá la cruz de Cristo, ¿no es cierto? La cruz es algo tan importante para los cristianos que llegó a ser el símbolo de los cristianos. De hecho, tenemos acá una cruz adelante, vemos en varios lugares, es el símbolo del cristianismo, ¿no es cierto? Y humanamente hablando, es muy loco hacer que tu símbolo sea el elemento por medio del cual mataron a tu líder, podríamos decir, a quien servís, y más con lo que aún representa o representaba la crucifixión. Pero para los cristianos es tan vital saber por lo menos básicamente lo que representa la cruz para llegar a ser salvos. Por lo menos debemos saber básicamente, elementalmente, lo que significó la cruz para poder llegar a ser salvo. Y es importante para el cristiano aún seguir conociendo el significado para ir madurando en nuestra vida como cristiano, el significado, lo que pasó ahí en la cruz. Así que si queremos seguir madurando en cuanto a nuestra fe en Cristo, en conocimiento de Cristo, es vital seguir conociendo lo que pasó en la cruz de Cristo. Pablo en 1 Corintios 1, 17 al 18 dice que Dios le envió a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios la palabra de la cruz. En ese lugar de sufrimiento, de burla, de muerte, Dios estaba salvando por medio de Jesús a la humanidad. Así que si sos cristiano debes saber
y aún debe ir conociendo aún más el significado de la cruz, como ya he dicho. Y este sermón tiene 3 puntos, podríamos decir, y el primer punto que encontramos es el desprecio y la humillación en este camino a el Gólgota. El versículo 22 nos dice que Jesús fue llevado al Gólgota. Como ya venimos viendo, después de ser juzgado, sentenciado, condenado, enjuiciado, ¿no es cierto?, injustamente, azotado de una manera cruel, como veíamos en la prédica anterior, cargaron sobre las espaldas heridas de Jesús la cruz y fue llevado al Gólgota. Gólgota, como nos dice también acá, significa calavera, y fue traducido al griego como cráneos o cráneo, y al latín se tradujo como Calvaria, o como lo que conocemos nosotros, Calvario. Es por eso que a veces decimos, no sé, estoy pasando un calvario, o esto es un calvario, ¿no es cierto?, por lo que representaba ese lugar. Así que, si nosotros escuchamos hablar, hay una canción que habla del Gólgota, ¿no es cierto?, o escuchamos hablar del Calvario, es el mismo lugar, el lugar donde fue crucificado el Señor Jesús. Y no se sabe bien por qué fue llamado así, pero probablemente se le dio ese nombre porque el lugar, desde una cierta distancia, se podía apreciar como una forma de calavera, eso es lo más probable, como la forma de un cráneo, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que el Gólgota era un lugar donde se crucificaban a las personas, un lugar relacionado con la muerte más horrible, humillante, pública a las personas que cometían delitos, y estaba ubicado fuera de las puertas, fuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad, sería al lado, o de los que pasaban por el camino podían ver a los crucificados, y eso era importante porque la cruz era un medio de castigo, pero también era una forma de intimidar a las personas, generar miedo para que las personas no cometan los mismos delitos. Era un lugar y el método de crucifixión para los peores, para los despreciados, era un lugar de completa humillación sin piedad para los crucificados. Y esto nos hace acordar al propósito del Evangelio de Marcos, que nos presenta a este siervo sufriente, a este rey que vino a servirnos, ¿no es cierto? Y también podemos recordar Isaías 53, esta parte de la crucifixión de Jesús, toda esta parte que estamos viendo, el sufrimiento, la crucifixión, la muerte, está muy relacionado con Isaías 53, donde presenta el siervo sufriente, y también hay muchas cosas que se cumplen del Salmo 22, como vamos a ir viendo, pero podemos ir a Isaías 53, versículo 3, relacionándolo con este lugar de desprecio, de humillación, de muestra pública. Dice Isaías 53 que él fue ese siervo despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y el 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto
se estaba cumpliendo muy literal en Jesús, como fue llevado a ese lugar de desprecio, de humillación entre los hombres. Los judíos, estos líderes religiosos, jamás iban a permitir que una persona a quien condenaban como blasfemo muriera dentro de la ciudad santa a la que ellos le llamaban. Así que fue Jesús condenado a la crucifixión y llevado fuera de la ciudad. Hebreos, el autor de Hebreos, en relación a esto de que fue llevado fuera, Hebreos 13:11 dice que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de las puertas. Y Hebreo 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando sus vituperios. En el tabernáculo, los animales que eran usados para expiar los pecados del pueblo eran sacados, los cuerpos eran sacados fuera del campamento y era quemado. Así que el autor de Hebreos está identificando a Jesús, este cordero, este sacrificio, ¿no es cierto?, que fue llevado fuera con aquellos animales que eran sacrificados por el pecado y que eran llevados fuera. Jesús fue ese sacrificio por tus pecados. Sobre él, sobre Cristo, se cargaron tus horrendos pecados y fue él llevado fuera de la ciudad para ser muerto, ¿no es cierto? Y como ese animal cargaba los pecados del pueblo y era quemado fuera del lugar santísimo, fuera del lugar santo, el autor de Hebreo también nos dice en el 13:13, salgamos ahora pues a él fuera del campamento llevando los vituperios. Sería la idea es que nosotros salgamos a él, que corramos a él, que confesemos a él, que llevemos nuestros pecados a él, ¿no es cierto? Y sin importar las burlas, los desprecios, los maltratos del mundo, salgamos a Cristo, pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Él quiso llevar tu dolor en su cuerpo. Él voluntariamente se ofreció para que tus pecados sean cargados sobre Él. Salgamos, dice, fuera a Él, sin importar si tenemos que sufrir los vituperios. Y Él quiso llevar tu dolor en su cuerpo, como dije. Y esto está relacionado con el segundo punto, que es dolor y maldición. En el versículo 23 de nuestro texto de Marcos 15, nos dice que a Jesús le ofrecieron una mezcla de vino con mirra, otra traducción vino con hiel, y eso era un narcótico, era algo que adormecía a las personas para que no sintieran tanto dolor. Pero no es que los soldados estaban teniendo un poco de compasión de Jesús y queriendo que paliar un poco los dolores, sino que la idea era para hacer más fácil el trabajo de la crucifixión, con lo que eso implicaba, clavarle las manos y los pies y la resistencia por ahí del crucificado. Pero Jesús elige sufrir el dolor. Dice que cuando Él prueba, decide no beber para mantenerse totalmente consciente, totalmente despierto sería, y completar así la obra que Él vino a hacer de llevar nuestros dolores, de cargar sobre Él la ira de Dios. Así que Él debía beber esa copa amarga de Dios sobre sí, la ira de Dios sobre sí, y así lo estaba haciendo. En el versículo 24, ya si vemos, dice con simples palabras,
el versículo 24, dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ello para ver de quién o cuál se llevaría cada uno. Crucificaron a Jesús, nos dicen los evangelios, no nos dan muchos detalles acerca de cómo fue la crucifixión. Y probablemente sea porque era un método de ejecución bastante común y conocido por todos en esa zona, ¿no es cierto? Existían muchas naciones, incluyendo el Imperio Romano, que llevaban a cabo esta ejecución. Por eso la crucifixión por ahí no necesitaba tanta descripción o tantos detalles para que la audiencia original de Marcos entendiera los terribles horrores que era una crucifixión. Pero bueno, nosotros algo sabemos y algunas cosas voy a mencionar que rescaté de algunos comentarios. Y como estamos viendo, la crucifixión era un método de ejecución que Roma generalmente reservaba ese castigo para los esclavos, sería, para los presos y criminales más graves. A un ciudadano romano ni siquiera le crucificaban a menos que sea por traición, pero eso se reservaba para los peores, para los esclavos, para los presos. Y se decía que la persona que era crucificada sufría o moría 1000 muertes, por lo que implicaba esa ejecución. El escritor romano Cicerón la describe como el más cruel y horrible de los castigos. Se cree que fue usada primero por los persas y luego fue como perfeccionada por los romanos como un medio brutal de dar muerte a las víctimas. Y también servía, como ya veíamos, para disuadir o dar miedo a otros posibles delincuentes que hayan cometido ese mismo delito. Se calcula que para la época de Cristo, Roma ya había crucificado a más de 30.000 personas solamente en Israel. Así que eran bastante crueles. Y a las víctimas de crucifixión, como ya vimos en Marcos 15 el otro domingo, la prédica de Ebrahim, eso provocaba graves heridas y gran pérdida de sangre que aceleraban la muerte de la cruz. Aún así, la crucifixión era una forma prolongada de morir, diseñada para que la persona sufra todo ese momento y para inducir el máximo sufrimiento y dolor. Cuando esta persona condenada llegaba al lugar de la ejecución, también le obligaban a ponerse de espalda y le clavaban la cruz que estaba en la tierra, como vimos por ahí las películas, ¿no es cierto? Pero los clavos, que medían, dice, hasta 18 centímetros de largo, le metían en las muñecas, y no en las palmas de la mano, para que sostenga todo el peso del cuerpo cuando se colgaba. Y también en los pies, un solo clavo con la rodilla un poco doblada, para que cuando se cansaba, sería cuando no podía respirar, se pudiera levantar un poco y seguir viviendo. Pero eso de levantarse desgarraba también los tendones y el sufrimiento no sabía si prefería respirar o sentir el dolor. Y si colgaba de las manos, y si se paraba sobre los clavos de los pies. Así que los clavos rompían las muñecas y los pies, produciendo tremendos espasmos de dolor a lo largo, como dije, de las piernas, los brazos, y a continuación, una vez clavado, le levantaban y caían en ese profundo hoyo
y entrando con un golpe tan fuerte que enviaba una sacudida insoportable de dolor por todo el cuerpo de la víctima. Y aunque las heridas de los clavos ocasionaban agonía, no tenían la intención de matarle. La idea era, o la causa normal de la muerte era por asfixia lenta, por sofocación. Esa era la idea, que el crucificado muera asfixiado. Esa era la horrenda cruz a la cual han sometido a nuestro Señor Jesús. Y así crucificaron a Jesús, y mientras Él agonizaba de dolor, los soldados estaban repartiendo sus vestidos a los pies de la cruz, echando suerte sobre ello para ver qué iba a llevar cada uno. Fíjense hasta qué punto llega la humanidad. Y en ese preciso momento se cumplió lo que escribió el salmista unos 1000 años antes, cuando aún ni siquiera existía la crucifixión, y como dije, el Salmo 22 describe bastante de lo que pasó. Salmo 22, 16, si puede buscar. Ahí se estaba cumpliendo lo que el salmista había escrito. Dice el 22:16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Pero también se cumplía la profecía de Isaías, dicha unos 700 años antes. Como dije, Salmo 22, Isaías 53, vemos del 4 en adelante, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no enmudeció y no abrió su boca. Realmente Él no merecía estar ahí, pero estaba llevando tu dolor. Como escuchábamos un pequeño relato de la crucifixión, el dolor que estaba sufriendo, Él estaba llevando tu dolor, tu castigo en su cuerpo. El justo estaba sufriendo los dolores de nosotros, los injustos. Nosotros merecíamos, vos y yo merecíamos eso, pero Él voluntariamente tomó nuestro lugar. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo aquel que no obedece la ley de Dios, desde que nace hasta que muere, es considerado un maldito de Dios o está bajo maldición. Es un enemigo de Dios y merecedor de la justa ira de Dios. Ese es como el diagnóstico de todos nosotros como personas. Un maldito de Dios el que peca. Ahora te pregunto, ¿vos obedeciste toda la ley de Dios
desde que naciste? Tu respuesta es no. Y Dios dice en su palabra que estás bajo maldición. Pero si realmente te ves como un pecador y te arrepientes de tus pecados, puedes correr a Cristo porque Él se hizo maldición en tu lugar. La ley declaraba maldito a todo aquel que era colgado en un madero, y Cristo fue colgado en un madero para redimirnos, para salvarnos de la maldición. Como le explica Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Primera de Pedro 2:24, hablando de Jesús, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. Cristo se hizo maldición. Dios cargó todos nuestros pecados sobre Él y Él fue considerado un maldito en nuestro lugar. Me acordaba del himno que cantamos el domingo pasado. La segunda estrofa dice, recordando la tristeza que afligió tu corazón y la copa de amargura que por todo pecador en el Gólgota tomaste, despreciando tu dolor, te pedimos que ferviente te sigamos con valor. La tercera estrofa dice, gracias, oh Jesús, te damos por tu infinito amor. Gracias mil, pues disfrutamos tu clemencia y tu favor. Tuya fue la cruz, mas nuestra es la dicha y la paz. Tuya sea pues la gloria por toda la eternidad. Realmente qué precioso himno, y más ahora cuando hablamos del Gólgota y cuando hablamos de la cruz y recordamos este precioso himno. Él entonces sufrió el dolor y la maldición en nuestro lugar. Y en tercer lugar, este punto nos habla de cumplimiento y verdad en las burlas. Cumplimiento y verdad en las burlas. En el versículo 25 y 26 nos dice que era ya la hora tercera cuando crucificaron, que era aproximadamente las 9 de la mañana, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Y eso era una forma común en la época romana de anunciar la razón de la ejecución de un prisionero con fin de humillarlo y también de advertir a las otras personas que no cometan el mismo crimen. Arriba entonces se colocaba el título de la causa y en el caso de Jesús decía, juntando otros evangelios, los otros evangelios, dice, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y fue escrito en hebreo, en griego y en latín, para que todos los que pasaran por ahí pudieran leer la inscripción. Y Pilato podía haber elegido varias cosas por las cuales le acusaban a Jesús, pero probablemente e intencionalmente seleccionó aquella que sabía que iba a ser más ofensiva para los líderes religiosos y los judíos. Era como una forma de burlarse de los judíos, ya que Pilato odiaba a estos judíos y más a los líderes religiosos. Y en su burla, en esta burla, por eso es el título cumplimiento y verdades en estas burlas, en su burla, pero siempre bajo la soberanía de Dios,
Pilato escribió en la sentencia una gran verdad, que es el rey de los judíos. Jesús afirmó ser rey y afirmó y demostró ser el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el rey de los judíos. En Hechos 2:22, en el sermón de Pedro dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Las señales, los prodigios, las maravillas que hizo mostraban a este Cristo aprobado. Y Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el versículo 27, tal vez queriendo provocar aún más, nos dice que Pilato hizo crucificar a este rey de los judíos como un delincuente junto a otros ladrones más, y estos fueron ejecutados, uno a la derecha y uno a su izquierda, mostrando siempre humillación y burla en cuanto a los judíos. Lucas 23:33 y 34 nos dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Otra vez, soberanamente se estaba llevando a cabo la profecía de Isaías 53, 11 al 12, que dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue contado entre los transgresores y contado con los pecadores y orado por los transgresores. Jesús estaba cumpliendo otra vez la profecía de Isaías 53. Siguiendo con Marcos, en el versículo 29, en relación a esta, que en las burlas de ellos se estaban cumpliendo profecías y se estaban diciendo verdades acerca de Jesús. El versículo 29 dice que los que pasaban por el camino le injuriaban o se burlaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y el versículo 31 nos dice que los principales sacerdotes también le escarnecían, se burlaban y se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y Marcos 15:32, como estamos viendo, dice que ellos también decían: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y Mateo, en este relato, agrega: confió en Dios, libre de ahora si puede, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Eso era lo que decían los que le injuriaban, los que se burlaban de Jesús. Y otra vez, cumpliéndose las Escrituras acerca de Jesús, y casi de una manera literal, el del Salmo 22:7. Decía el salmista: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová,
líbrele ahora, sálvele, puesto que en él se complacía. Todos estos minuciosos cumplimientos que vemos acá en la crucifixión de Cristo, fíjense que ellos se burlaban, pero Dios soberanamente estaba llevando a cabo el cumplimiento de profecías. Y estos cumplimientos tienen que hacernos ver y creer que la palabra de Dios es verdad y lo que Él dice no falla y se va a cumplir. Lo que Él dijo, lo que Él ha profetizado, se cumplió. Y lo que ella dice se va a cumplir. Por eso debemos buscar en su palabra para saber cómo es que nosotros podemos ser salvos y cómo vivir en esta vida. La confesión bautista de fe nos dice en el primer párrafo que la Santas Escrituras es la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvíficos. Es la Escritura en la cual nosotros debemos buscar esa manera en que podemos ser salvos y cómo debemos vivir. Y estos sucesos nos hacen ver que su palabra es verdad. Todo lo que Él dijo se va a cumplir. Y en estos últimos versículos que veíamos, donde se burlaban de Jesús, también encontramos dos verdades muy importantes. Y una es el amor de Jesús. En el versículo 30, cuando se burlaban de Jesús y le decían, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Acaso piensan o pensaban que Jesús no podía arrancarse los clavos, curar sus heridas y deshacerse de todos sus enemigos? ¿No se acordaban ellos, no se acordaba toda esta gente que Jesús hizo muchas señales que mostraron que Él era Dios mismo hecho hombre? Sanó ciegos, cojos, paralíticos, libertó endemoniado, calmó la tempestad con solo hablarle, resucitó muertos. Jesús podía, si quería, bajarse de esa cruz. Jesús, si quería, podía matar a todos sus enemigos. Y como dice nuestro hermano Pablo siempre, me venían estas palabras de Pablo, no fueron los clavos los que le sostenían de la cruz, sino que fue su amor. Su amor por vos, por mí, por aquellos hijos suyos, fue lo que le sostuvo en tremendo sufrimiento. Porque Él te amaba, se dejó quebrantar, se dejó golpear, se dejó clavar, se dejó humillar, se dejó sufrir, se dejó morir. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dije, porque te amaba, se dejó quebrantar. Y porque no había otra forma. Era el único, y esa era la única forma que podía salvarnos. Era la única forma. Y en este caso, el que salva no puede ser salvado. Él salvó, pero no pudo salvarse a sí mismo, como le decían. Y esta es otra verdad que encontramos en estos últimos versículos, en estas burlas. Los principales sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre ellos, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar.
a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. No había otra forma. Salvó a otros y él no se podía salvar. Porque si él obedecía a las voces de las burlas que le decían, sálvate a sí mismo, porque podía salvarse a sí mismo y descender de la cruz. O como dice el versículo 32, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Casi como que oyendo a Satanás, incitando a que abandones su plan glorioso de salvarte. Y si él se salvaba y descendía de la cruz, ¿qué pasaría? Todos nosotros seguiríamos siendo malditos y moriríamos eternamente por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? A otro salvó y a sí mismo no se pudo salvar. Él dio su vida en rescate por nosotros. Como dije al principio, la cruz es una verdad fundamental. Si quieres ser salvo, debes creer esto. Debes saber, básicamente por lo menos debes saber, debes entender, debes creer, debes amar lo que ha pasado en la cruz. Y no estoy hablando de comprender completamente todo lo que pasó en este glorioso acto en la cruz, porque yo creo que vamos a pasar nuestra vida y la eternidad viendo ese glorioso sacrificio y ni así podremos comprender cómo el justo Hijo de Dios, el Santo, entregó su vida por nosotros que no merecíamos ni tampoco merecemos. Pero sí debes saber básicamente que vos merecés morir y ser aplastado por la justa ira de Dios, pero Dios mostró su amor. Todos tus muchos pecados le fueron cargados a Jesús y Él fue contado como maldito. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, nuestros pecados, o el pecado de todos nosotros. Y 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a este Cristo, Dios mismo le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos o justicia de Dios en Él. Cristo sufrió la cruz y murió, y esa es una gran verdad que debe creer todo cristiano. Pero la cruz hoy en día se convirtió en un lindo dibujo, en un lindo adorno para ser llevado, colgado en una pulsera o ser tatuado. Y muchos que dicen ser cristianos y que usan la cruz ni siquiera saben lo que ha pasado ahí. En Marcos 8:34, Jesús le dijo a la gente lo que es ser un cristiano. Le dijo lo que es ser un seguidor de Cristo. Marcos 8:34 dice que Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, y escuche bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Lucas dice que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Eso es ser un seguidor de Cristo. No solo se trata de venir, pertenecer a la iglesia, servir en algún ministerio, se trata de ser un seguidor de Cristo.
Se trata de tomar tu cruz y seguirle cada día a Él. Y tomar la cruz significa morir a vos mismo. Tomar la cruz y seguirle significa morir a nuestro yo, morir a nuestra voluntad y ahora seguir a Él y buscar su voluntad. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Debo morir a mi yo, a mis deseos terrenales que van en contra de los deseos de Él. La voluntad de Él debe reinar en mi vida y ya no debo reinar yo en mi vida. Como decimos cuando oramos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, reina tú en mi vida. Y también decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Así que cada día nosotros debemos recordarnos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida cristiana es imitar o ser imitadores de Cristo, es ser un representante del Cristo crucificado aquí en la tierra. Es alguien que deja a un lado los deseos mundanos, que deja a un lado el mundo y sus deseos para vivir ahora una vida para Cristo. Eso es ser un cristiano. No es simplemente, como dije, llevar una cruz. No es simplemente pertenecer a un lugar. Y cuando entendemos lo que somos nosotros mismos, por nosotros mismos, lo que merecemos por nuestro pecado, podemos decir como Pablo en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es un cristiano, que deja todo, que pierde su vida para ganar a Cristo. Cristo fue crucificado, murió y resucitó y vendrá por segunda vez a buscar a los que en Él creen. Y eso es lo más glorioso para un cristiano. Y no le importa morir al mundo para ganar a Cristo. Así que cada día, o por lo menos cada vez que vengamos a la iglesia y veamos esta cruz, recordamos lo que Jesús sufrió por nosotros. Recordamos que en esa cruz Cristo cargó con nuestros dolores y sufrió en nuestro lugar, pero que también cuando veamos esta cruz recordemos que nosotros debemos llevar nuestra cruz. Si es necesario sufrir el oprobio, como decía Hebreo, por amor de Cristo, sabemos que tenemos una esperanza gloriosa por la eternidad que ni se compara con los años que tenemos de vida. Cristo es glorioso y aún podemos seguir disfrutando, podemos disfrutar mientras vivamos de Cristo. Debemos dejarnos en sus manos, debemos vivir la vida cristiana a pleno, no a medias, porque si no seremos los más dignos de conmiseración. Entregarnos todo a Cristo para disfrutar de Él para siempre. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre
juntos por tu gloriosa cruz. Padre, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos a ver un poco más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver más de esta cruz, de ese amor que tú tienes por nosotros, Señor, y que lo has dado todo para salvarnos. Que no te importó dejar tu trono, humillarte, vivir una vida como un siervo, sufrir las terribles humillaciones, desprecios, dolores y la muerte. Padre, ayúdanos a comprender un poco más de lo que somos sin Cristo, para que así podamos tener todo esto por basura, Señor, para que abandonemos el mundo, para que nuestras voluntades se rindan a tu voluntad, Señor, para que ya no gobierne yo, sino que tú en mí, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver tu salvación, para que en agradecimiento, en gozo, Señor, podamos disfrutar de tu salvación y tener la esperanza viva, Dios, aguardando tu venida. En el nombre de Jesús oramos, amén.